Eisto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amen. Nun apolueis ton dulon su despota, kata torrema su eneirene, hoti eidon hoioptalmoimu, to soterion su. Hoge toimasas kataprosopon, panton ton laon, ho seis apocalypsin ethnon, kai doxa lau su Israel. Haire Maria que charitomene, ho Kyrios metasu, euloge mene suen gyunaixin, kai euloge menos ho carpos, tes koilia su Iesus. Hagia Maria meter theu, proseu hypergemon, ton hamartolon, nun kai ente hora, tu thanatu gemon. Eisto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. Eta prima, la coordinación copulativa. Eta prima, la coordinación de tipo copulativo. ¿A qué se refiere la coordinación de tipo copulativo? Vamos a decir que este tipo de conjunciones o partículas sirven para establecer una correspondencia del tipo recíproco. Sea cuando yo, por ejemplo, tengo una lista de palabras, esas palabras generalmente tienen una correspondencia. Por ejemplo, si yo llamo a algunos de ustedes, Sebastián, Steven, Federico y Andrés, ahí hay una correspondencia, digamos, comparten un campo común, un contexto por el cual yo puedo unir esas palabras. Pero también, como me interesa más a mí, la correspondencia recíproca no solo funciona con listas de palabras, sino y especialmente entre oraciones o proposiciones, también entre frases. Recuerden esa diferenciación que yo hago entre frases y oraciones o proposiciones, que no necesariamente, digamos, es lo más legal, porque en nuestra lengua nosotros intercambiamos la idea de frase, oración y demás. Yo mantengo la idea de frase como un conjunto de palabras que no tienen alguna presencia de verbo. Mientras yo digo la casa grande, por decir, eso es una frase. Pero si digo la casa es grande, la aparición del verbo me lleva a mí a pensar aquí hay una oración o una proposición, cualquiera de los dos términos utilizables. Es la forma como a mí me enseñaron cuando yo estaba pequeño. Aunque hoy no se usa esa diferenciación, me parece que es muy útil a la hora de ir aprendiendo la gramática. Bien, esta clase de coordinación, como ustedes pueden ver en la pantalla, se desarrolla de dos formas, siempre dependiendo del tipo de conjunción que introduce la proposición. Entonces hay dos formas de la conjunción coordinante copulativa, dependiendo, vuelvo a decir, del tipo de conjunción empleada. Entonces, si por ejemplo yo tengo las proposiciones kai, te y de, que van a ser nuestras conjunciones copulativas, y que ustedes al menos kai y de ya las han visto porque han aparecido en nuestros textos, sobre todo en los talleres, te de pronto no, vamos a hablar entonces de coordinación copulativa positiva. Kai, te y de es lo mismo que decir y. Kai, te y de es decir y. O sea, no tiene, bueno, tiene más significados, pero por el momento nos bastan esos significados. Kai, te y de es decir y. Y eso lo llamamos coordinación copulativa positiva. ¿Por qué? Porque entonces las afirmaciones que vienen se suponen que son del tipo afirmativo, es decir, estoy afirmando algo. En cambio, si yo me encuentro estas otras que ustedes ven aquí en pantalla, ute, mete, o ude, mede, a las proposiciones que estén introducidas por esta
por este tipo de partículas o conjunciones coordinantes copulativas las llamaremos coordinación copulativa negativa. ¿Por qué? Porque UT, mete o UD, mede, ustedes que ven ahí que hay de singular. Miren arriba, por favor, las conjunciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, tenemos CAI, tenemos T y D, pero observemos sobre todo D y T. Y las vamos a observar acá, T, D, a las cuales se ha añadido algo. ¿Qué es ese algo que vemos ahí? Esa U, esa me, son las negaciones, los adverbios de negación que nosotros, algunos ya los hemos introducido. Entonces, por ejemplo, está la conjunción U que ustedes van a encontrar en el vocabulario de este taller. Una partícula también proclítica U, o a veces puede ser hasta enclítica, eso depende de dónde la coloque el U. Es un poquito, a veces puede tener acento por la necesidad de que la negación sea muy enfática. Puede ser U o la podemos encontrar cuando no está así, es decir, cuando no está como conjunción negativa la encontramos así, UC, o la encontramos UG, dependiendo de lo que haya a continuación de la palabra que se está negando, de cómo comienza. Bueno, pero eso no me interesa. En todo caso, está en la negación, la van a encontrar ahí, y esta otra también, me, es una manera de negar, es decir, de decir no. U se utiliza siempre con verbos, si se está negando un verbo, que están en indicativo, y me se utiliza con los otros modos. Modo imperativo, modo subjuntivo, a veces para negar una cosa bien, que uno quiera como dejarlo claritico, entonces nos colocan así, pegan las dos negaciones como diciendo no, o un no grande. Bueno, el griego se mueve un poquito, digamos, de manera particular. Pero entonces lo que yo quiero es que ustedes vean acá, que tenemos negaciones que se han juntado con las conjunciones. Entonces, claro, si yo veo U más la conjunción T o mete, cualquiera de las dos negaciones. ¿Por qué las dos? Porque recuerden, les he dicho que U se utiliza con una forma de verbos, me con la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos un paquetico con UT mete, por ejemplo, y vamos a tener otro paquetico con UD mede, porque es con otra conjunción, pero al mismo tiempo con una negación para una forma de verbos y con la otra negación para la otra forma de verbos. Entonces, aquí tenemos en línea general cuáles sean las conjunciones que nos vamos a encontrar nosotros en los textos griegos, en maneras generales. Es decir, conjunciones del tipo coordinante, copulativo. Mire todo lo que hay que decir. Cuando yo veo la conjunción K, ya no puedo decir solo conjunción, debo decir conjunción coordinante, copulativa, porque la debo de clasificar respecto a su función. Y lo mismo tendré que decir de T y de D, de UT, mete, mede y de UD. ¿Es claro eso? ¿Cómo van a funcionar cada una de ellas? Yo voy a proponer algunos ejemplos. Yo no me puedo detener en toda la teoría que hay sobre esto, pero digamos voy a dar como una introducción a cada una de ellas, como para que veamos cómo se emplea, y hacemos el mismo ejercicio de ayer proponiendo frases, proposiciones, frases, bueno, etcétera, lo que tenga que proponerles para que ustedes vean y puedan traducir. Vamos a comenzar entonces con la coordinación copulativa positiva que se construye cuando tenemos esta partícula o esta conjunción coordinante copulativa positiva llamada CAI. Vamos a observarla, CAI. Bien. CAI sirve para unir listas. CAI sirve para unir frases. CAI sirve para unir proposiciones u oraciones. En esta misma lección hemos citado Marcos 12:26, que no analizamos pues porque creo que ya se comprenda, ¿no? Ego Theos, yo soy el Dios, una proposición de qué tipo. Miren que no hay verbo ser o estar, ¿cómo llamamos
a la proposición que tiene el verbo de manera tácita. Proposición nominal, ego Theos Abraham. Aquí entonces no miramos eso, sino que miramos en la conjunción Kai Theos Isaac, Kai Theos y Jacob. Observen que sirve en este caso para separar una lista de palabras. Todas pertenecen, digamos, a un mismo campo de significación, como son los patriarcas, en este caso de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Esa fórmula, pues que es una fórmula ya adquirida dentro de las Sagradas Escrituras. Pero también la podemos encontrar coordinando proposiciones que son independientes unas de otras. O sea, proposiciones simples que al mismo tiempo pueden ser simultáneas, proposiciones que también pueden ser progresivas, porque se desarrolla, digamos, un pensamiento. En el principio era la palabra y la palabra estaba hacia Dios y la palabra era Dios, es decir, una idea de progresiva, o también ideas que son sinónimas, expresadas en esas frases. Bueno, miren que no es como una cosa muy diferente a lo que nosotros solemos usar cuando las utilizamos en nuestra lengua española. Entonces, aquí hablamos o adquiere Kai el significado de I. Atención, porque Kai no va a significar en la lengua griega solo I. Entonces, uno también tiene que discernir a veces si está funcionando como una coordinación copulativa positiva. ¿Ok? Bien. Vamos a mirar este pequeño ejemplo que he traído acá y que pues ya lo conocíamos en cuanto que pues este texto lo conocemos. Estamos hablando, les recuerdo a ustedes, del Evangelio de Juan, la misma poesía de Logos. La traigo es porque casi que los ejemplos más claros de conjunciones copulativas, en este caso afirmativas o positivas, las podemos encontrar aquí reunidas. Voy a llamar a alguien de ustedes para que por favor haga el ejercicio de lectura. Jaramillo, Galeano, Sebastián. Endoi, Cosmoi, Cosmoien, Kai ho Cosmos, Diautu, Genet, Kai ho Cosmos, Auton, Egnon. Sí, bien. Gracias, Sebas. No le voy a pedir que me ayude con el análisis morfológico, pues porque en todo caso la traducción ya está abajo. Pues no hay como mucho que decir. En el mundo estaba. Yo coloco una coma porque en español es mejor una coma que una I, pero he colocado también una I como para indicar que ahí aparece la coma. En el mundo estaba y el mundo a través de él llegó a ser y el mundo a él no conoció. Observen que ustedes pueden tranquilamente ya entender varios elementos dentro de esta proposición. Aquí entonces tenemos nosotros tres proposiciones simples. La primera, que ya la conocemos, en el mundo estaba, primera proposición, con un sentido completo. Estamos hablando del logos, que es luz, y decimos en el mundo estaba, punto. Por decir algo, tenemos una frase, una proposición simple con sentido completo. Observen que tenemos un verbo principal que tiene un sujeto, en este caso un sujeto tácito, no lo vemos ahí porque está antes de todo esto, y aquí tenemos una circunstancia que nos dice en el cosmos, en el mundo. La segunda proposición es un poquito más, digamos, más recargadita porque tiene otra forma verbal. Aquí tenemos entonces la primera, la coloco acá, y aquí tenemos la segunda. El Kai me sirve como un separador de las proposiciones, en este caso simples. Kai ho cosmos diautu egeneto. Egeneto sería el verbo principal, el núcleo del predicado. Y esto viene del verbo ginomai. ¿Alguno me acuerda el verbo ginomai? ¿De qué tipología de verbo es? Es un verbo cópula. Decíamos los verbos cópula son eimi, ginomai, keima y huparjo. Este es uno de los verbos cópula. O sea que seguimos ante la constitución de un verbo, ante una proposición con verbo cópula. Es decir, una cosa de identidad. ¿Qué nos dice acá el texto? Nos dice el cosmos, o como se suele traducir el mundo,
llegó a ser, y aquí tenemos algo, una preposición que la veremos en la próxima lección, esta preposición que está rigiendo qué es lo que es esto, para que practiquemos un poquito. Esto es un pronombre, ¿de qué tipo es el pronombre? Es un pronombre personal. ¿De qué persona es? Si es personal, debe decir persona, tercera persona, caso, género y número. Genitivo, digamos que es masculino, singular. Y si es masculino, entonces esto viene de autos, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? El mundo, geneto significa llegó a ser. Aquí está en tiempo auristo, llegó a ser, ¿cómo? Por causa de él o a través de él. Eso es lo que nos dice la siguiente proposición. Entonces, mire que tenemos dos proposiciones, es decir, tenemos una proposición compuesta. El primer elemento de la composición es, era en el mundo, él, obviamente. La segunda es, y el mundo llegó a ser a través de él o por causa de él. Y ahora nos movemos hacia la tercera proposición, que miren, está coordinada, o sea, lo que nos está diciendo a nosotros ese CAI es que todas estas proposiciones tienen la misma relevancia, la misma importancia, podrían estar solas, sin comunión con otras proposiciones y tendrían un sentido absolutamente totalizante, completo. La tercera nos dice, CAI ho cosmos, auton uk egno. Creo que se logra identificar el verbo. ¿Cuál podría ser el verbo? Egno es el verbo, aunque está conjugado en una manera que nosotros no hemos estudiado y que nos demoraremos para estudiar, la vamos a traducir, ese es el núcleo del predicado, como conoció, núcleo del predicado. Ahora lo que nos preguntamos es cuál es el sujeto de esta proposición. Aquí ya no estamos hablando de verbo cópula, tenemos otro tipo de verbo, por lo cual este tipo de proposiciones, ¿cómo la llamamos? Proposición verbal. Una cosa es los verbos cópulas, que me crean dos tipos de proposición, la que llamamos la proposición nominal porque tiene el verbo cópula, la que llamamos predicado nominal porque tiene el verbo cópula, la que llamamos proposición nominal porque el verbo cópula es tácito, y la otra que engloba toda la cantidad de construcciones, el predicado verbal, porque aquí realmente ya el verbo expresa algo concreto del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Ho cosmos, lo tenemos en nominativo. Ho cosmos es el sujeto, es claro, está en nominativo. ¿Qué nos dice? ¿Qué más tenemos en esta frase, en este predicado verbal? Cuando tenemos predicados verbales tenemos que pensar en complementos, o directos, o indirectos, o instrumentales, o lo que sea. Entonces, miren cómo vamos organizando las ideas. Cuando hablamos de predicados o proposiciones nominales, no pensamos en complementos directos o indirectos. Pensamos en complementos directos o indirectos cuando hablamos de predicados verbales. Aquí tenemos un verbo que no es cópula, entonces ahí mismo pensamos, es posible que haya una clase de complemento. Pregunto yo, ¿hay algún complemento? Sí. Bravo. ¿Cuál sería? Auton, que es un complemento ¿de qué tipo? Directo. Complemento directo. Y el complemento directo, ¿cómo lo hemos hecho? A través de una partícula que en este caso funciona como... ¿Qué categoría gramatical tiene esto? Un pronombre personal. Bravo. ¿Qué persona es? Tercera singular, acusativo, masculino, singular. Lo del género aquí se ve claramente porque solo existe autón para el género masculino. Entonces muchas veces cuando tenemos un pronombre de esos como un poquito ambiguos, como autú, porque puede ser o masculino neutro, a veces el pronombre va a volver a aparecer dentro del mismo contexto, entonces ya ahí podemos definir exactamente el género. Auton, entonces esto significa a él, entonces el mundo conoció a él, pero nos queda faltando una cosita muy importante. ¿Cuál es esa cosita?
esta partícula que yo se las acabo de presentar y que ustedes, vuelvo a decir, van a tener en sus talleres. Ustedes van a encontrar esta partícula negativa, adverbio de negación, explicado. Yo no lo explico porque realmente es muy sencillo. Aquí aparece una capa porque esto comenzó por una vocal con espíritu dulce. Si hubiese comenzado por una vocal con espíritu áspero, yo tendría mejor esto, Y si hubiera comenzado por una consonante la siguiente palabra, yo nada más tendría esto, Eso lo van a encontrar dentro del taller que nosotros, o que ustedes, porque yo ya lo hice hace mucho tiempo, ustedes van a hacer. Bien, entonces aquí tenemos el mundo, a él no conoció. Tenemos por tanto 3 proposiciones simples que en su conjunto llamaremos proposición compuesta, porque está compuesta pues por 3 proposiciones del tipo simple. Y que observen, cada una de ellas podría tener su independencia, cada una expresa una idea totalizante, una idea completa, sin necesidad de estar por encima una de la otra. Esto es lo que hace la conjunción del tipo CAI. ¿Es claro para todos? ¿Hay alguna dificultad sobre esto que yo estoy diciendo? No la hay. Bien, he dicho que en el taller que ustedes van a tener de la 8ª lección en el vocabulario, ahí aparece la explicación de por qué yo tengo U, de por qué yo tengo UC y de por qué yo tengo otra variación que es UG. Lo repito incluso para que de pronto de una vez vayamos asimilándola. Yo utilizo U cuando la palabra que sigue comienza por consonante. Yo utilizo UC cuando la palabra que sigue comienza por vocal que tiene espíritu dulce. Como es el caso acá, UC, y observen el espíritu. Y utilizo UG cuando la palabra que le sigue comienza por vocal, pero la vocal tiene espíritu áspero o fuerte. Bueno, aquí tenemos entonces una proposición compuesta y se compone con CAI, tenemos el elemento CAI. Pero a veces nosotros también tendríamos que entender que CAI no necesariamente tiene que estar funcionando como una cosa que hay que traducir, es decir, como una conjunción y. Yo cada vez que veo CAI no tengo que colocar i, yo tengo un poquito que reflexionar si CAI realmente está como en función de una conjunción que une proposiciones o si simplemente se comporta como una señal para comenzar una oración, una proposición que obviamente pues puede tener relación con lo que hay antes de esa oración. Entonces, en ese caso, sobre todo cuando funciona más bien como señal, pues ya no tengo que traducirla. Bueno, si ustedes quieren la traducen, no es problema, pero en ese caso, pues no es necesario. Es verdad, algunos autores a veces dicen, no, es que aquí funciona como conjunción, otros dicen, no, ahí funciona como señal, entonces nosotros encontramos que eso puede pasar. En español, generalmente, no comenzamos una oración con esta conjunción, sino que más bien finalizamos lo que estamos diciendo con la conjunción y. Entonces, si en griego yo encuentro en un párrafo que se inicia con kai, lo único que tengo que pensar es que ese párrafo está en relación con lo anteriormente dicho, pero que ese kai que introduce el párrafo, pues no es necesario traducirlo. Bien, miren, hagamos el análisis, busquemos algo que tenga cara de ser un verbo. ¿Qué podría ser un verbo? Ekbale. ¿Qué tiempo creen ustedes que nosotros tenemos en este verbo? Muy bien, ¿en qué modo está ese indicativo? ¿Cuál es la diátesis? ¿Cuál es la persona? Muy bien, tenemos entonces un indicativo presente, activo, tercera persona del singular, que lo podemos reconstruir. ¿Cuál sería el verbo original? Ekbalo, muy bien. Que como ustedes verán acá, nosotros lo hemos traducido con el verbo empujar. Puede significar tirar, lanzar, pero queda como feo decir, no, pues que el Espíritu tiró a Jesucristo en el desierto. No, entonces mejor digamos lo empujó.
un poquito más delicadamente, lo empujó al desierto. En otros textos se dice lo llevó, lo condujo. Bien, entonces vamos a decir cuál rayos es acá el sujeto, porque tenemos que hacer eso. Pero antes de preguntarnos cuál es el sujeto, preguntémonos qué tipo de proposición es. ¿Es predicado nominal, es proposición nominal o es predicado verbal? Predicado verbal. Luego nosotros tenemos que estar abiertos a los complementos que ya conocemos. Lo primero que me pregunto es ¿quién realiza la acción? Debo de buscar algo en nominativo. ¿Qué? Top neuma. Bravo. Aquí tenemos el sujeto. No conocemos la palabra neuma porque la veremos en la siguiente lección porque pertenece a la tercera declinación. Es palabra neutra, neuma, neumatostó. Es decir, no la conocemos, no, sabemos qué significa, pues porque imposible que no sepamos qué significa, apareció ya en el vocabulario, pero la declinación es lo que desconocemos, cómo se declina. Entonces aquí tengo un artículo que en este caso, ¿en qué caso estaría? Nominativo, género, neutro y número singular. Entonces ya sabemos que la frase es el espíritu empuja o está empujando, no dice empujó, sino está empujando en un presente, en una continua. Es muy lindo que la narración lo diga así, porque cuando uno va al evangelio uno piensa que el evangelio le está contando a uno cosas que sucedieron y no siempre. En las Biblias muchas veces cuentan las cosas como que pasaron. Y aquí nos está diciendo algo como que estuviera sucediendo en el mismo instante en que yo estoy leyendo, por ejemplo, el texto bíblico. Y el espíritu empuja o está empujando. Entonces, como yo les dije, es proposición verbal, debe de tener complementos. ¿Hay algún tipo de complemento que podamos hallar acá? Autón, porque ya sabemos que autón es, primero que todo, un pronombre. ¿Por qué no es adjetivo? Porque no hay nada por ahí que esté como determinando eso, no hay otro artículo con un sustantivo. Entonces mire que no hay eso, entonces aquí tenemos que definir, está solito, está en su función de pronombre. ¿Pronombre de qué tipo? Personal. ¿Qué persona es? Tercera. ¿Qué caso, género y número es? Acusativo. Masculino, singular, porque se está refiriendo a Jesucristo, aquí nos salva. Ustedes ven que yo traigo muchos textos bíblicos y pocos filosóficos. ¿Por qué? Porque como estamos en la introducción al griego y como ya conocemos estos textos, por la familiaridad que tenemos con ellos, me sirve a mí más poner esos textos que los otros. Porque esa familiaridad ayuda a que un poquito entremos en el mundo del griego. Después, obviamente, cuando ya hemos recorrido una marcha mayor, pues veremos otro tipo de textos. Pero de esa manera, la relación que ya conocemos nos ayuda también a ubicarnos un poco y a no ver el griego como una cosa desconocida, como un cuerpo que uno no sabe qué hacer a él. Entonces, ¿cómo traducimos hasta acá siguiendo el orden? Sujeto, el espíritu. Verbo, empuja. Complemento directo. Bien. Lo otro que tenemos lo llamamos complemento preposicional porque está introducido por una preposición, que vuelvo a decir es tema de la próxima lección. Esta preposición significa, en este caso, hacia. El espíritu empuja a él ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Observen que el desierto está ¿en qué caso? Acusativo. ¿Y qué género es la palabra desierto en griego? Femenino, porque lo sabemos. Observen el adjetivo acá. Pero bueno, yo no me preocupaba era por esto, yo me preocupaba era por esto. Al inicio está eso que tranquilamente yo lo puedo omitir. O sea, ese Caín está diciendo, está hablando de algo que pasó anteriormente en el texto, pero vamos a una escena nueva. Como la escena es nueva, nos vamos con Jesucristo al desierto, empujado por el Espíritu. Es inútil que yo le ponga Caín, porque estamos empezando. Pero lo que quiere decir el griego con ese Caín es que esta escena está en secuencia con la anterior. Yo la he traducido acá, pero podría tranquilamente omitirla y dejarla así. Inmediatamente, es decir, después de lo sucedido, el Espíritu lo empujó al desierto. Este euthius es otra categoría que nosotros estudiaremos, el adverbio.
inmediatamente, euthius. Si alguno le pregunta, ¿para cuándo es el taller? Euthius, inmediatamente. ¿Cuándo me debo aprender el vocabulario griego? Euthius. Bueno, ¿esto es claro o alguno tiene alguna duda? Es claro para todos. Bien, así es como funciona CAI. Entonces, Jesucristo ha sido apenas bautizado, apenas lo bautizaron, y la narración ha concluido y ahora comienza diciéndonos que inmediatamente después del bautismo el Espíritu lo empuja. Y para conectar las dos narraciones que están unidas, pues porque son hechos de Jesucristo, pues se utiliza CAI, pero son escenas, o si queremos, episodios diferentes dentro de la narración. El relato es todo el Evangelio. Hemos tenido el episodio del bautismo, ahora vamos a pasar al episodio de Jesucristo siendo tentado en el desierto. Entonces aquí tenemos el desierto como el otro lugar luego del Jordán. Esto como para un poquito indicar también cómo el CAI funciona, sería una función, digamos, de secuencialidad, para indicar la secuencialidad. Y esas no son las únicas funciones de CAI, porque CAI también puede funcionar como adverbio, en el cual tendríamos que traducir también. Entonces nosotros también tenemos que ver eso. Si yo estoy mirando un texto, tengo que pensar, bueno, CAI está como conjunción coordinante, copulativa, positiva, o está en su función de adverbial que puedo traducir como también, o no, o si está en su valor adversativo que puede significar pero, o sea que CAI también podría entrar dentro de las conjunciones, la segunda tipología que estudiaremos en la siguiente lección, las conjunciones coordinantes adversativas. CAI podría, o sea que cuando yo tengo que hacer el análisis morfológico, tengo que definir CAI cómo está funcionando ahí. Normalmente CAI es conjunción coordinante, copulativa, positiva, esas cuatro cosas. Pero a veces puede ser o adverbio o puede ser conjunción adversativa. Dependerá del texto, pero no los explico ahora porque cuando veamos el adverbio explicaré CAI como adverbio y cuando veamos las conjunciones coordinantes, copulativas, adversativas, yo explicaré el CAI como en su función de adversidad o de pero, ¿ok? Entonces en este momento yo no lo explico. Me voy a otra conjunción, la conjunción copulativa positiva T. ¿Qué le falta a la T para ser completa? Un acento. Por tanto, esta es una partícula enclítica. Si es enclítica, ¿qué significa? Que tiene que estar ¿qué? Que tiene que estar precedida por otra palabra que tenga acento. Entonces yo nunca voy a poder colocar de al principio de una frase. Siempre la tengo que colocar. Si la tengo que colocar al principio, la coloco después de la primera palabra. Nunca la voy a encontrar en primera posición, sino siempre después de una palabra, de la cual depende en su acento. Entonces es una partícula enclítica y significa generalmente y. Es muy difundida esta partícula, es casi como CAI. Solo digo difundida en el sentido de que también la vamos a encontrar muchas veces. Siempre la vamos a utilizar porque era una de las partículas que en el griego pues nos ayudaba como CAI. Entonces la tenemos en muchas ocasiones, pero atención, muchas de esas ocasiones yo no necesito traducir esa partícula porque ahí el griego la utiliza, perdónenme, no es correcto lo que voy a decir, casi que como una muletilla. Y se ve mucho. Lo que pasa es que obviamente no estamos acostumbrados de pronto a encontrarla, estamos más habituados a ver CAI, pero T también es una partícula pues que se utiliza bastante bien y expresa el mismo vínculo que hemos visto con CAI. Puede servir para unir palabras de una misma lista, puede servir para unir proposiciones simples y volver es una proposición compuesta. Pero los gramáticos siempre han considerado que indica una relación todavía más estrecha
con cuánto precede a eso que se está diciendo. Mientras Kai establece una relación, parece que T establece una relación todavía más estrecha. Entonces, eso es interesante porque claro, entonces, ¿cómo traducir esa relación estrecha que sucede dentro de algo? ¿Cómo traducirla mejor? Esa sería como la cuestión que uno se tendría que preguntar. Puede estar al inicio de las proposiciones, como he dicho, pero nunca en primer lugar, nunca como Kai. Mire que acabamos de tener Kai Euthius en primer lugar dentro de la proposición. Lo teníamos, perdón, me devuelvo un momentico como para que eso se vea. Teníamos el Kai en primera posición, véalo acá. Pero en cambio, el T yo no lo puedo tener nunca en primera posición, yo lo tengo que tener siempre en segunda posición, por su condición de enclítica, es decir, de palabra que depende del acento de la anterior. Y como, digámoslo así, como una manera de entender y de visualizar también qué es eso de la segunda posición. Y además, cómo se debe colocar, voy a traer una serie de ejemplos. Por ejemplo, si hablamos de la lista, voy a hablar, por ejemplo, de Juan Fernando, Sebastián, Kevin, y concluyo con Johan David. En griego, ¿cómo sería? No sería Juan Fernando, Sebastián, Kevin y Johan David. En griego sería de la siguiente manera: Sebastián y Johan David y Kevin y Juan Fernando y, si fuera lo último. O sea que miren que esa conjunción va siempre después. Observemos, por ejemplo, eso mismo que estoy diciendo acá, pero ya en griego, como para que nos demos cuenta de un texto que encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. To onomamu enopion ethnon tekai. Recuerde que yo tengo que, si es enclítica, tengo que leerla con esto. Ethnon te kai basileon, huion te Israel. O sea, tengo que hacer una unidad fonética. Es interesante acá que vamos a encontrar también esta posibilidad, las dos conjunciones junticas. Qué repetición tan inútil, pero no, es una repetición expresiva. Nosotros la tenemos también en español, aunque creamos que es un error. Cuando nosotros decimos pero sin embargo, nosotros decimos eso es un error porque pero tiene el mismo valor de sin embargo. Y no, la Real Academia nos dice que esa es una adversativa expresiva. Y aquí tenemos una, te cae, y. De manera expresiva se está señalando una lista de palabras. ¿Por qué? Bueno, eso ya no es caso nuestro analizarlo. Pero observemos si traducimos literalmente el nombre, esto ya lo sabemos nosotros porque eiston o matupatros, creo que ya hayamos llegado a esa conclusión. Si no habían llegado a conclusión, pues bueno, el nombre de mí o mi nombre, mu, ya lo hemos visto, delante. Etno significa naciones o gentiles, delante de gentiles, y de reyes, voy a traducir literalmente, y de reyes de hijos y Israel. Eso como que no tendría sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque como estoy colocando la conjunción después de la palabra que debe estar en lista, como que no suena. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Hay que colocarla antes de la palabra en lista. Y ustedes lo ven aquí en la traducción. El nombre de mí delante de gentiles y de reyes y de hijos de Israel. Pero como la palabra, la partícula, tiene que estar siempre en esa posición, en segunda posición, luego de la palabra que está poniendo en lista, porque el acento es lo que la define, entonces la traducción literal como que no funciona. El nombre de mí delante de gentiles y de reyes de hijo, de reyes de hijo y Israel. No tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es anteponer la cosa. ¿Cómo así que anteponerla? Sí, si el T está acá, yo lo tengo que colocar acá. Y de hijos de Israel. Si el T está acá,
bueno, y así sucesivamente, de manera que me quede el orden correcto. Por eso traigo como este ejemplo, porque este ejemplo ayuda como un poquito a la hora de traducir, que no nos vayamos a confundir. Por traducir literalmente, no entendamos cuál es el orden. Ese T iría realmente, normalmente, antes de huión, pero obviamente por su condición de palabra enclítica va después de huión en griego. Bueno, acá va la idea del T en listas, pero a mí no me interesa tanto la lista como cuanto me interesa, sobre todo, si yo la tengo que encontrar, por ejemplo, acá, esta es una cuestión ortográfica. Si, por ejemplo, comienza una frase con un artículo y una palabra, por ejemplo, decir la casa, ¿dónde ubico el T? Siempre lo voy a ubicar después de la primera palabra. Entonces yo tendré que decir la y casa. Como ustedes van a observar aquí, en lo que yo les coloco acá. Getezalasa, anemu megalup, neontos, diegeireto. Esto también es de Juan, capítulo 6, versículo 18. Y el mar, por el viento grande que soplaba, fue encrespado. La traducción literal es un poco bizarra, pero literalmente es eso. El mar, ¿dónde está el mar? Está acá. Y esto nos va a parecer extraño, porque decíamos que el artículo nominativo femenino singular era G. Llegaremos a este punto de las normas, pero si le siguió una partícula enclítica, y la enclítica para leer se necesita del acento de la de antes, y la de antes no tiene acento, ¿qué hay que hacer? Colocarle acento. Entonces me queda a mí lo que ustedes tienen aquí arribita, es decir, me queda ese G que ustedes ven ahí acentuado. Entonces, como leo, yo leo Getezalasa. Esto significaría y el mar. Zalasa significa mar. Y el mar, ¿cuál es el verbo que tiene cara de verbo? Es difícil de ver el verbo acá, pues porque obviamente no hemos llegado a ese tipo de verbos. Diegeireto. Y el mar fue encrespado, pero esto sí lo podemos analizar. Anemu. Anemu es un sustantivo. Voy a preguntar, ¿qué caso podría ser ese sustantivo? Genitivo termina en U. Nosotros tenemos ese caso en la segunda declinación. Y en la segunda declinación tenemos palabras que son masculinas, palabras que son femeninas, desgraciadamente, y neutras. Desgraciadamente acá no sabemos exactamente a qué género pertenece, porque en el texto no lo podemos ver, no hay un artículo. Pero yo se los digo, es un sustantivo masculino, el número sí lo podemos rastrear. ¿Cuál es? Singular. Dicho esto, que es de la segunda declinación, que es masculino y que está el singular, ¿cuál sería la palabra de la cual deriva? Anemos, anemu, como lo tienen acá. Listo. Creo que ya está en el vocabulario también la palabra viento, simplemente como por jugar un poquito esto. Y este es un adjetivo, significa grande. Megalu, como adjetivo, está concordando con esto. Una cosa que yo no les he enseñado a ustedes es que el genitivo también puede construir la causalidad. A eso llegaremos. Entonces dice, el mar fue encrespado a causa del viento grande. Mire que yo aquí de hecho no coloqué en la traducción del viento, como generalmente traducimos el genitivo. Aquí se está hablando de la causa, entonces yo puedo también traducir esto como si fuera, por ejemplo, un complemento indirecto, por el viento. Entonces, y el mar fue encrespado por el viento grande. ¿Qué hacía el viento grande? Esto es un participio que soplaba. Basta. ¿A qué quería llegar yo? A la posición del T, simplemente lo que nos interesa. El T nunca va en primera posición. ¿Es correcto eso? ¿Es claro eso para todos? Y entonces miren, si va en segunda posición, ¿cómo incluso puede llegar a modificar la palabra anterior? Que siendo una palabra proclítica, se vuelve una palabra con su propio acento. Vamos a mirar cómo coordina dos proposiciones. Cuando coordina dos proposiciones, siempre también tiene que estar luego de la primera palabra que inicia la proposición coordinada a la anterior.
Me explico con un ejemplo en español. Voy a poner la frase simple, la casa es grande. La voy a coordinar con otra proposición simple, la casa es mía. ¿Cómo sería eso en griego? Utilizando obviamente y como traducción. La casa es grande, la y casa es mía. Ese sería el orden. En español yo tengo que traducir la casa es grande y la casa es mía. Pero en griego, como el te tiene que estar luego de la primera palabra, en este caso de la primera palabra de aquella proposición que se coordina a la anterior, entonces yo tengo que decir la casa es grande, la y casa es mía. Observémoslo entonces en un texto tomado del libro del Génesis capítulo 20 versículo 11 que dice de la siguiente manera. Muy bien. Ukestin theosebeia en to topotuto emete apoktenusin. Miren, aquí se supone que tenemos dos proposiciones. ¿Cómo sabemos que hay dos proposiciones? No hay signos, pero hay verbos. ¿Cuál es el primer verbo que nos encontramos? Bravo, aquí tenemos un núcleo del predicado. Y este verbo es, ¿qué tipo de verbo? Verbo cópula, verbo ser estar. O sea que vamos a tener en primera instancia una proposición ¿de qué tipo? Predicado nominal, hasta donde termine. Es decir, hasta acá. Aquí tenemos la primera. Y ahora vamos a tener la segunda, que es emete apoktenusin. Bien, vamos entonces a mirar una serie de cosas. Estin es verbo. ¿De qué tiempo es este verbo? Verbo es el presente. ¿Qué modo? Es el indicativo, es la diátesis activa. ¿Cuál es la persona? Tercera. ¿Y el número? Singular. Entonces aquí tenemos todo un verbo bastante interesante. ¿Por qué? Observen que estin es palabra enclítica. Cuando presenté el soy, estoy, estás, esas eran palabras enclíticas exceptuando la segunda persona del singular, él. Por tanto, no tiene acento. Uk, que es un adverbio de negación, tampoco lo tiene. ¿Cómo resolvemos la disyuntiva? Colocándole a alguna de esas cosas el acento, y se lo hemos colocado al verbo. ¿Por qué el verbo en este caso? Porque sí, bueno, yo tendré que explicar eso más detenidamente. Yo había colocado, si ustedes se fijan en su cuaderno, con un color rojo, que el acento normalmente se colocaba sobre la iota en este caso. Perdón, pero en este caso concreto no. Hay una norma que me dice lo tengo que colocar sobre la epsilon, para decir no es o no hay. Theosebeia, categoría gramatical, observen la traducción abajo. Theosebeia, ¿qué puede ser? Un sustantivo, lo pueden decir sin timideces. ¿Sustantivo en qué caso está? Estamos hablando de un predicado nominal, ¿en qué caso está? Nominativo, ¿qué género es? Femenino, ¿qué número? Singular, ¿de qué declinación viene? De la primera. ¿En alfa qué? En alfa pura, porque observen que está precedida por iota, entonces es alfa pura. Si la reconstruimos, ¿cómo quedaría? Theosebeia, Theosebeias G. Y observemos que tenemos la palabra Dios acá, en Theo. Ahí vemos Theo, Sebeia, temor de Dios. No es, o no hay, también se puede traducir el uk estin. No hay temor de Dios, ¿en dónde? En el lugar, y apareció otra vez esa partícula que estudiamos como pronombre,
que puede ser a veces adjetivo demostrativo. Aquí sería pronombre o sería adjetivo. Observen cómo está formada la frase. Tenemos to, artículo que determina un sustantivo, y después tenemos adjetivo. ¿Por qué? Porque para que funcionase como pronombre no tendría que estar calificando ningún sustantivo por ahí. Y aquí hay un sustantivo que está calificando. Entonces, si lo está calificando, está en posición de adjetivo. Ahora lo que hay que averiguar es posición atributiva o predicativa. Para que fuese atributivo, cada elemento tendría que tener un artículo, o al menos debería haber un artículo que gobernase al adjetivo y que gobernase al sustantivo. Y generalmente el orden es artículo, adjetivo y sustantivo. Pero aquí tenemos otro orden. Tenemos artículo con el sustantivo y aparte tenemos el adjetivo. Podríamos alegar exposición atributiva, podríamos decir exposición predicativa. Para mí es posición predicativa, porque tutto realmente no tiene artículo. El artículo es para solamente el lugar. Entonces, en este caso, no hay temor de Dios en este lugar. Aquí tenemos una proposición. Y después sigue, emete apoctenusin. Apoctenusin, categoría gramatical. Miren la terminación, queridos muchachos. Categoría gramatical de apoctenusin. Verbo. ¿Qué tiempo es o pertenece a este verbo? Verbo presente. Verbo presente, ¿qué modo es? La diátesis, persona, número, plural. Usted dirá en futuro porque abajo dice me matarán. No, es que en español me tocaba, pero no. En español, en griego es un presente. Y es interesante porque entonces es el manejo del tiempo. En un futuro me matarán si tú dices, no, me matan. Si dices que eres mi hermana, sería más o menos así. Entonces, miren que aquí tenemos nosotros dos proposiciones. La segunda proposición es ¿de qué tipo? Verbal. Entonces, lo verbal puede tener complementos. ¿Quiénes lo van a matar a él? Pues, ¿a dónde va a llegar? Sabemos que ese es el sujeto. Pero atención, ¿hay complementos sí o no? Hay un complemento. ¿Y el complemento dónde está representado? NM es complemento ¿de qué tipo? Directo. M, recuerden que es un pronombre ¿de qué persona? Primera persona. ¿De qué caso es este pronombre? Acusativo, ¿qué número? ¿Y de dónde viene M? Tego. Miren, aquí tenemos la conjunción I. Entonces, no hay temor de Dios en el lugar o en el mismo lugar, porque recuerden que eso es a lo que se refiere enfáticamente, en este mismo lugar no hay temor de Dios, y a mí me matan, o a mí me matarán, pues si traducimos como yo traduje aquí abajo. Observen que I no está en la posición que uno espera, uno esperaría esto como acá, y en cambio lo tenemos ahí. Yo tengo que aclarar esto porque a veces los estudiantes se confunden mucho y podría cambiar el sentido. Si yo digo, no hay temor de Dios en el lugar a mí y matarán, suena como raro. Entonces, el T siempre tiene que estar en esa segunda posición. Ahora, yo quiero mostrarles a ustedes un caso. Puede suceder, como lo vimos en el ejemplo anterior, que en el giro de una proposición o de la separación de una proposición con otra, de dos proposiciones simples o incluso de otro tipo de proposiciones como las compuestas, que en vez de tener o cae o en vez de tener te, nosotros tengamos las dos cosas juntas. O sea que encontremos un cae y te. El te, recuerden que es partícula enclítica y que depende de la pronunciación de la palabra que esté antes, por lo cual te siempre va a estar en una segunda posición respecto a aquello que se dice. El cae puede ir en cualquier lugar, incluso puede ir
iniciando una proposición, como también lo pudimos ver anteriormente. Pero cuando yo encuentro la expresión te kai, ¿qué es lo que yo estoy encontrando realmente? Yo estoy encontrando una manera de crear una relación todavía más estrecha. O sea, el vínculo entre las proposiciones, si es que es entre proposiciones, o entre palabras, si es que es entre palabras, es un vínculo todavía más estrecho, que nosotros no tenemos de alguna manera u otra un punto en el que esa relación estrecha se pueda comprender en una traducción. Entonces, el conocedor de la lengua griega puede ver el texto y decir que hay una relación bastante estrecha, pero a la hora de traducir, traduce simplemente con una conjunción y, no puede hacer de otra manera. Ese es el papel, por ejemplo, en el caso del exégeta bíblico, que intenta en sus comentarios aclararle al lector cuando la vinculación es más estrecha y por qué hay que poner atención a ese tipo de vinculación. Nosotros en la traducción simplemente colocaremos, si encontramos te, kai, colocaremos i. Voy a llamar a uno de ustedes que me colabore con la lectura de esto que tiene aquí enfrente en pantalla, y la persona a la que voy a llamar es en este momento, vuelvo a comenzar, pero de atrás para adelante, solo haga Serna Diego Alexander. Por favor, lee fuerte, hijo. Ego te kai meter su kai hoi adelphoi su. Ego te kai gemeter su kai ho adelphoi su. Simplemente esa corrección con el su que tú tienes acá, porque ese su es enclítico, entonces depende de la palabra que se encuentra anteriormente. Inútil traducirlo porque la traducción hecha está, entonces simplemente dice yo y la madre de ti, o sea tu madre, y los hermanos de ti, o sea tus hermanos. Este es un pedacito de texto que encontramos en el Génesis capítulo 37 versículo 10 y que lo encontramos más o menos así en otras partes. Yo y, observemos que estamos traduciendo te cae como y aquí se está hablando de una relación todavía más estrecha entre quien está hablando y la madre y los hermanos, a los que él se está dirigiendo, obviamente, dentro del texto. Ego te cae gemeter, su meter es madre, ya eso lo sabemos, y adelphoi también lo sabemos. Su son pronombres que ya habíamos estudiado de segunda persona. En este caso, esta persona, ese pronombre es personal, segunda persona, obviamente, caso genitivo, número singular, y entonces aquí tenemos esta fórmula te cae que puede aparecernos a nosotros en algún momento. Ante la pregunta que hacen algunos, si podría ser al revés, kai te, no, generalmente aparece te, kai, en ese orden. Por tanto, este te, perdón, se apoya en ego, porque está siempre en segunda posición. Yo y la madre de ti y los hermanos de ti. Atención, porque habíamos dicho que te siempre tiene que estar en segunda posición, pero que en la traducción yo lo tenía que anteponer. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque está en conjunto con kai. Entonces, como si funcionara con la misma modalidad del kai. Pero obviamente para la pronunciación necesita de la palabra anterior. No es que eso se encuentre siempre. Nosotros lo habíamos encontrado a propósito la vez pasada cuando hacíamos lectura. Tono mamu en opion ednon te kai basileon huion te Israel si. Ahí teníamos el te cae y después teníamos un te. Es claro esto para todos, cómo funciona el te cae. Y es lo que significa cada cosa, simplemente estamos estableciendo una conjunción de orden copulativo positivo. Aquí atención que no se están separando dos proposiciones. Aquí lo que se está separando simplemente son dos palabras, un pronombre de primera persona nominativo singular y luego una serie, una lista de palabras, en este caso gemeter su, gemeter, que es palabra, ¿de qué declinación podría ser esa palabra?
tendría que ser de la tercera. Nada que hay acá se parece ni a la primera ni a la segunda. Tendría que ser de la tercera que inauguramos, si Dios así lo quiere, la clase del día de hoy. Bien, vamos a otro punto que también es importante. Otras veces, esta composición que ustedes ven, estas conjunciones se pueden juntar, formando una serie de estructuras para generar contrastes. Así es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en una cierta estructura, como veremos ahorita, cuando tenemos esta estructura que ustedes ven acá, TT o TD, observen que son siempre ambas conjunciones, yo podría traducir esa estructura con esta manera, tanto como, o también podría ser no solo, sino también. Cuando digo esto, entonces eso quiere decir que yo tengo que tener mucho cuidado cuando estoy leyendo, porque entonces no puedo traducir mecánicamente T con una I, sino que tengo que ver si en la proposición se está creando un contraste, TT o TD. Nosotros no hemos visto todavía D, lo vamos a ver enseguidita. Pero por el momento les digo este contraste que comienza utilizando la conjunción T, que es la que estamos trabajando hasta este momento. Les propongo entonces a ustedes que miremos un pequeño ejemplo. Le voy a pedir el favor a Gerson Vélez Morales que me ayude con la lectura del texto que ustedes van a ver aquí. Bien, yo creo que podemos reconocer mayormente las palabras y tenemos también los significados. Pater es un nominativo, como lo pueden ver ustedes abajo, pero entonces ¿de qué declinación será? También de la tercera. Al no reconocer los elementos característicos ni de la primera ni de la segunda, no nos queda otra opción que decir tercera. Pater andrón, andrón que reconocen ustedes de familiar, que es una palabra en genitivo plural. También pertenece a la tercera declinación. De hecho, el nominativo es este. Observen la diferencia entre aner y entre andrón. Por eso dejamos, yo les decía al inicio de este curso, la tercera declinación para el último semestre, porque implicará que nosotros tengamos que aprender a transformar los temas, que era el elemento que hasta el día de hoy no tocábamos y que decíamos se mantiene durante una conjugación o una declinación. Y aquí tenemos entonces T. Observen que T tiene que estar siempre después de la palabra que está coordinando, en este caso de andrón. Y después si tenemos una palabra que podemos clasificar tranquilamente. ¿Esta palabra qué categoría gramatical tiene? Es un sustantivo. ¿Cuál es el caso de este sustantivo? Genitivo. ¿Cuál es el género? El género masculino, el número plural. ¿De qué palabra viene? Muy bien. Theos, theujo. ¿De qué declinación es? De la segunda declinación. Muy bien, theos, theujo. Aquí tenemos entonces lo que traduciríamos como de los dioses. Observen que no hay artículos en toda la proposición y sin embargo a la hora de traducir yo he traducido artículos. ¿Alguno me podría de pronto explicar por qué yo he traducido con artículos al español? ¿Alguno puede? Perdón, por los casos. No, yo podría colocar tranquilamente ton y podría colocar acá, por ejemplo, ton, andrón, ton, theón. Pero cuando he hecho eso, cuando he colocado los artículos, estoy especificando el grupo de hombres. No los hombres en general, sino un grupo específico de hombres. Como dioses, no dioses en general, sino dioses en específico. La generalidad, en cambio, en español, cuando se traduce, utiliza el artículo. El Padre tanto de los hombres, porque me refiero a los hombres en sentido universal, y también de los dioses, porque me refiero a de los dioses
en sentido universal. Entonces, ahí habría que indagar la frase o la proposición, cómo está tratando ese sustantivo, si como una generalidad o como una especificidad. Si es específico, el griego nos va a colocar o determinado el artículo. Si en cambio se va a referir a una generalidad, pues el griego lo omite, de manera que me das dos posibilidades: o escribir unos dioses, como también es correcto escribir, o escribir de los dioses, porque si el sustantivo no está determinado, quiere decir que puede ser una generalidad. Entonces yo siempre voy a tener esas dos posibilidades. Para quienes no se acuerden de esto, basta volver al capítulo de cómo funcionan los artículos en la lengua griega. Entonces, observen, a nosotros nos interesa es esto, que nuestra traducción, si yo traduzco literalmente, como suponen ustedes, padre de hombres, padre y de hombres, puedo colocar de unos hombres, pero también puedo colocar de hombres en sentido genérico. Padre y de hombres y de dioses. Una afirmación sobre Zeus, pero eso no tiene sentido. Padre y de hombres y de dioses, parece que aquí no hay una lista. Entonces es posible entonces que en la estructura se esté generando un contraste para afirmar que es padre tanto de unos hombres, de hombres o de los hombres, como de los dioses. La traducción primera me ha ayudado a mí a determinar que esto no se trata de una lista coordinada con una conjunción coordinante positiva, sino que se trata de una estructura que está reclamando la idea del contraste. Él es padre de unos como de otros. ¿Eso es claro para todos o tienen alguna dificultad con este tipo de estructura? Tomás y el Redentoris están claros con este tipo de estructura. Sí, padre. Ok.